En los sagrados pergaminos del pasado, tras casi 2 centurias de incansable búsqueda de riquezas y secretos, los caballeros templarios se enfrentaron a un destino inevitable: perseguidos, apresados, castigados, enjuiciados y finalmente exterminados. Su legado resplandece como una epopeya inmortal. A lo largo de 193 años, esta orden de guerreros y devotos custodió una riqueza que desafiaba los límites del entendimiento humano, mientras resguardaba con fervor sus misterios más profundos. Pero detrás de esta fachada de poder y misterio, se cernía una sombra acechante. Los verdugos, en su insaciable sed de poder, lanzaron su mirada voraz hacia los templarios. ¿Qué anhelaban estos cazadores de secretos más allá de las riquezas mundanas? ¿Acaso buscaban algo más profundo, algo que resonara en los rincones más oscuros de la espiritualidad? Su codicia insaciable sugería un deseo más allá del oro y las joyas, la posesión de los secretos y la sabiduría oculta que los templarios habían atesorado celosamente durante siglos. El Arca de la Alianza, un cofre de oro, no solo un tesoro terrenal, sino un vínculo sagrado con lo divino, un arma temible en manos de los antiguos israelitas contra sus adversarios. Cuenta la épica leyenda que el arca, resguardada en el sagrado templo de Jerusalén, desapareció tras la invasión babilónica en el año 597 a.C., sumiendo a la humanidad en la incertidumbre. Dotada de poderes que desafían la comprensión humana, las historias bíblicas narran cómo el río Jordán se detuvo en su cauce cuando los portadores del arca lo cruzaron, como si la misma naturaleza se rindiera ante su presencia. En los campos de batalla, los israelitas llevaban consigo el arca, y su misterioso poder se manifestaba, otorgándoles la victoria sobre sus enemigos más fieros. Cuando la oscuridad de la cautividad cubrió al arca, cayó en manos de los filisteos, desatando una tormenta de aflicción sobre aquellos que osaron profanar su esencia. Los brotes de tumores y enfermedades se alzaron como castigos divinos, obligando a los filisteos a devolver el tesoro sagrado a su legítimo pueblo, los israelitas. Sin embargo, incluso entre los escogidos de Dios, se extendía el temor reverencial hacia el arca. Las leyendas susurraban sobre la muerte implacable que acechaba a aquellos audaces que se atrevían a tocarla o a mirar dentro de sus vetustos confines. Así, el misterio que envolvía al arca se convertía en un escudo infalible contra los ojos curiosos y las manos codiciosas. El destino del arca se sumerge en el manto de la incertidumbre tras la devastación del primer templo a manos de los babilonios. Según los relatos del libro de los Macabeos, el profeta Jeremías la ocultó en una gruta en el monte Nebo, bajo la promesa de Dios de revelar su paradero en el momento propicio para manifestar su misericordia sobre su pueblo. Algunos relatos sugieren su viaje lejano a tierras etíopes, donde reposaría en la sacralidad de la iglesia de Nuestra Señora María de Sión en Axum, custodiada por el enigma del guardián del arca, cuyos ojos son los únicos dignos de posarse sobre su divinidad. Otros relatos aventuran su presencia en lugares tan diversos como la antigua ciudad de la Meca o las exuberantes selvas de Nueva Guinea, donde el misterio del arca se convierte en una llamada a la imaginación y la búsqueda incansable de la verdad espiritual. Por otro lado, en los majestuosos vestigios de Petra, se despliega un relato que aviva la imaginación y excita la curiosidad de los buscadores de verdad. En el declive del siglo XIII, mientras las sombras de la persecución se cernían sobre los caballeros templarios, se rumoreaba que hallaron un tesoro perdido entre las arenas del tiempo, el Arca de la Alianza y las legendarias Piedras de Fuego. Según las crónicas, los templarios, en su huida de la implacable persecución de Felipe IV de Francia, llevaron consigo los tesoros sagrados, buscando refugio en las tierras de Inglaterra. Sin embargo, estas afirmaciones, envueltas en el velo de la leyenda, han sido objeto de escrutinio y escepticismo a lo largo de los siglos. Así, el Arca de la Alianza, envuelta en el manto de la leyenda y la fe, permanece como un símbolo eterno de la conexión entre lo terrenal y lo divino, un enigma que desafía los límites del tiempo y el espacio, aguardando su revelación en el momento oportuno. La búsqueda continúa,
alimentada por la pasión por la verdad y el deseo de desentrañar los misterios que yacen ocultos en las profundidades del tiempo. En cada ruina que susurra al viento, reside la promesa de un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia y revelar el verdadero destino del Arca de la Alianza. En este fascinante video, nos aventuramos en los dominios de la historia, explorando los enigmas ancestrales que rodean la sagrada Arca de la Alianza y su misteriosa conexión con los legendarios caballeros templarios. Viajaremos donde los velos del tiempo se desgarran ante nuestros ojos y la verdad aguarda en las profundidades de la antigüedad. Desde los antiguos relatos bíblicos hasta las tramas tejidas por la mano de la conspiración, desvelaremos los secretos más ocultos de estas veneradas reliquias. Bienvenidos. En el centro de Inglaterra, en las cercanías de Stratford, famosa por ser el lugar de nacimiento de William Shakespeare, se encuentra la pequeña localidad de Temple Herdewick, así llamada por los templarios que la ocuparon en el pasado. Después de la Tercera Cruzada, a finales del siglo XII, estos templarios regresaron a Tierra Santa con la intención de construir una iglesia para resguardar reliquias sagradas que afirmaban haber descubierto. Muchos cruzados regresaron a sus hogares con objetos que supuestamente tenían vínculos con el cristianismo y el judaísmo primitivos, así como con personajes y eventos bíblicos. Sin embargo, se dice que los caballeros templarios de Temple Herdewick encontraron el tesoro más famoso de la Biblia, el Arca de la Alianza, al menos según una antigua leyenda. Indudablemente, aseguraban haber hallado lo que parecían ser reliquias sagradas en esa época. Los registros de posesión de tierras y propiedades de la época revelan que para 1192, la iglesia albergaba ciertos objetos sagrados que los templarios habrían obtenido en Tierra Santa, incluyendo un gran cofre cubierto de oro. Se decía específicamente que este cofre era el Arca de la Alianza. Los caballeros templarios inicialmente llegaron a Tierra Santa con la misión de recuperar un tesoro que creían les pertenecía legítimamente. Según ciertos historiadores modernos, los caballeros que se unieron para formar la Orden del Temple eran parte de una línea de la realeza europea que descendía de antiguos judíos que habían huido de Tierra Santa alrededor del año 70. Durante la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. Antes de abandonar su tierra natal, estos antiguos habían ocultado los tesoros de su templo, así como valiosos pergaminos esenios y cabalísticos, en áreas estratégicas de Tierra Santa para evitar que el invasor romano Tito se los llevara como botín de guerra. Posteriormente, estos antiguos judíos emigraron a Europa, donde muchos de ellos se casaron con mujeres de familias nobles europeas. 24 de estos antiguos se convirtieron en los patriarcas de un grupo de familias europeas conocidas como las familias Rex Deus o Estrella. Durante siglos, las ubicaciones secretas del tesoro judío fueron transmitidas de generación en generación en las familias de los ancianos, hasta la época de la Primera Cruzada, cuando miembros de las familias Rex Deus, armados como caballeros, se unieron a la procesión de guerreros cruzados que viajaban hacia el este, con el doble propósito de derrotar a los musulmanes y recuperar su tesoro ancestral. Los 9 caballeros templarios originales eran todos nacidos en familias Rex Deus o estaban estrechamente relacionados con alguna de ellas, como Godofredo de Bouillon, el general francés que lideró a los cruzados contra los sarracenos en la Primera Cruzada. Su primo, el rey Balduino II de Jerusalén, facilitó a los templarios la recuperación del tesoro al cederles la mezquita de Al-Aqsa para su uso. Las pruebas de las excavaciones posteriores, realizadas por los templarios, fueron descubiertas en el siglo XIX por un destacamento de los ingenieros reales del ejército británico, y actualmente están en posesión de la familia del reciente archivero de los caballeros templarios en Escocia, Robert Bridon. Al parecer, los ancianos judíos habían escondido una gran parte de sus tesoros bajo las caballerizas de Salomón, ya que este lugar fue donde los templarios pasaron la mayor parte de su tiempo excavando. Después de 9 años de trabajo en las caballerizas, los 9 caballeros templarios originales habían acumulado suficientes tesoros y documentos como para llenar 4 grandes cofres. Cuando su benefactor, el rey Balduino II, cayó enfermo y falleció de manera repentina,
los templarios transportaron sus 4 grandes cofres a Europa, haciendo una breve parada en Saint-Omer, Flandes, donde el clérigo Lambert copió uno de los documentos originales antes de devolverlo. Esta copia del documento, conocida como la Jerusalén Celeste, se conserva actualmente en la biblioteca de la Universidad de Gante, en Bélgica. Tras una ceremonia especial en el año 1128, en presencia del Papa Honorio III durante el Concilio de Troyes, que oficializó su organización a los ojos de la Iglesia, 2 de los caballeros templarios, Hugo de Payens y André de Montbard, llevaron los 4 cofres llenos de tesoros a Kilwin, Escocia, sede de la Gran Logia Madre de la Masonería. Los cofres permanecieron en Kilwinning durante muchos años antes de ser trasladados finalmente al castillo de Sinclair en Roslin, cerca de Edimburgo. Los Sinclair eran una de las familias Rex Deus cuyo destino se entrelazó con el de los templarios, según la leyenda, cuando su ancestro Catherine de St. Clair se casó con Hugo de Payens, aproximadamente una década antes de que éste asumiera los votos monásticos en el año 1128. Es debido a esta conexión entre los Sinclair y los templarios que gran parte del tesoro de los caballeros del Temple, incluyendo las fabulosas riquezas que llegaron a Escocia después de la huida de los templarios de Francia en 1307, acabaron en las arcas del clan Sinclair. Los condes de Sinclair de Roslin resguardaron cuidadosamente los 4 cofres del tesoro templario en su castillo hasta que un incendio repentino los obligó a retirarlos del edificio, que se estaba desmoronando. Sin embargo, este desastre aparentemente tuvo un efecto positivo, ya que según la leyenda, poco después del incendio, se inició la construcción de la capilla de Roslin. Por lo tanto, la preservación de los 4 cofres en un lugar seguro podría haber sido el motivo original detrás de la construcción de la capilla. La reciente confirmación de la existencia de los 4 cofres en Roslin se ha logrado gracias a exploraciones con georradar realizadas durante las últimas 2 décadas en la capilla, que revelaron la presencia de una cámara en la cripta que contiene los 4 grandes baúles. Esta cámara se encuentra justo debajo de la piedra angular, en el área más protegida energéticamente de la capilla. Si la capilla de Roslin fue construida como una réplica del templo de Salomón o del posterior templo de Herodes, como muchos creen, entonces esta sección de la capilla correspondería al llamado Santo de los Santos. Algunos investigadores sugieren que la capilla de Roslin es una imitación del templo de Herodes, y argumentan que este muro exterior sin terminar fue añadido intencionalmente para conferir a la capilla una apariencia similar a las ruinas del templo de Herodes, es decir, como era cuando los templarios estaban excavando. Si esto fuera cierto, la capilla de Roslin habría sido construida para recrear el templo de Herodes, con el fin de simbólicamente devolver el tesoro judío de los caballeros templarios a una versión de su escondite original en Tierra Santa. Hace 3 milenios, el rey Salomón de Israel, hijo de David, emprendió la construcción de un templo concebido como el último hogar del Arca de la Alianza, la misma que Moisés llevó durante el éxodo por el desierto. La construcción ocupó a los hebreos entre 7 y 13 años, y su avanzada ingeniería recuerda a la tecnología empleada en la Gran Pirámide de Gizeh. En la ornamentación de este magnífico monumento, se estima que se utilizaron 86 toneladas de oro, 126 de plata, así como una multitud de piedras preciosas, maderas exquisitas y materiales suntuosos. Salomón logró que el edificio deslumbrara a quien lo contemplara. Aunque el templo fue destruido por los persas, reconstruido con la autorización de Ciro II y ampliado durante el reinado de Herodes, el segundo templo, de menor tamaño que el primero, fue nuevamente arrasado por el emperador romano Tito, quien ordenó dejar en pie solo un muro como muestra del poderío de Roma, el cual conocemos hoy como el Muro de las Lamentaciones. Cerca de este sitio, donde alguna vez estuvo la explanada del templo, ahora se encuentran 2 mezquitas. Una de ellas es la mezquita de Omar, con su cúpula dorada, construida sobre la roca basáltica donde los musulmanes aseguran que Mahoma apoyó sus pies durante su viaje nocturno al cielo, y que la tradición hebrea relaciona con el lugar donde Abraham se preparaba para sacrificar a su hijo, Isaac.
Se sospecha que su ubicación corresponde al Sancta Sanctorum del antiguo templo, la sala donde se guardaba el arca. La otra es la Mezquita Blanca de Al-Aqsa, construida por el emperador Justiniano de Bizancio sobre las enormes caballerizas de Salomón. Alrededor del año 1118, tras la captura de Jerusalén por parte de los cruzados, 9 nobles caballeros, liderados por Hugo de Palles y Godofredo de Sanomer, se dirigieron al nuevo monarca de la Santa Ciudad, Balduino II, con la excusa de organizar una orden militar para proteger los lugares sagrados y a los peregrinos. El rey cristiano accedió de inmediato a su petición y les otorgó una residencia en un ala de su palacio, ubicado en la antigua mezquita de Al-Aqsa, situada en el monte del templo. Debido a esta ubicación, la nueva milicia fue llamada Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón. Así nacieron los templarios. El surgimiento de la Orden del Temple trae consigo múltiples interrogantes. Los templarios fueron claramente favorecidos por los gobernantes desde el principio y continuarían siéndolo hasta el final de sus días. Aunque no fueron la primera orden militar fundada en la región, es importante destacar que en aquellos tiempos era una creencia generalizada que la mezquita blanca que se les otorgó correspondía al sitio exacto del Templo de Salomón. Hoy sabemos que este ocupaba una extensión mucho mayor, más allá del Domo de la Roca o Mezquita de Omar, que también fue utilizada por los templarios. Surge la pregunta de qué motivó al rey Balduino a donar un alojamiento tan extenso a tan solo 9 hombres, o en el mejor de los casos, 30 o 40 si incluimos posibles escuderos y sirvientes, cuando habría podido albergar cómodamente a varios miles, incluyendo sus caballos. Por otro lado, no hay registros de que esta recién fundada orden de caballeros haya participado en algún enfrentamiento armado durante los primeros 9 años, período en el cual tampoco admitieron nuevos miembros además de los 9 fundadores. Esto resulta ilógico para una organización cuyo objetivo aparente era formar un ejército permanente en Tierra Santa. ¿A qué se dedicaron entonces los primeros templarios en sus misteriosos comienzos? La mayoría de los autores coinciden en afirmar que los 9 fundadores, un número que preside los orígenes del temple, llevaron a cabo excavaciones en el subsuelo de la mezquita de Al-Aqsa, posiblemente en lo que alguna vez fueron las cuadras reales. ¿Qué podrían haber buscado los caballeros allí? Es plausible pensar que estaban tras algo de gran importancia, dado que, como hemos observado, la negativa a admitir nuevos miembros en la recién creada orden sugiere que estaban trabajando en secreto, y que esto debía permanecer oculto a los ojos ajenos. ¿Hay algún indicio de lo que podría haber motivado tal búsqueda? Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos a la historia clásica. La Biblia no solo es un libro religioso, sino también un fascinante registro histórico. La existencia del Arca de la Alianza, bajo el Templo de Salomón, es una parte de esta historia. Bajo la guía de Moisés, el arca acompañó a los hebreos desde el desierto del Sinaí hasta Horma. Después de la muerte de Moisés, bajo la dirección de Josué, cruzó el Jordán y entró en Palestina. Durante el tiempo de Samuel, el arca fue capturada por los filisteos y llevada a Asod, Gat y luego a Ecrón. Aterrorizados por los poderes del arca, que causaba muertes y enfermedades, los filisteos la devolvieron a los israelitas, quienes la guardaron en Kirjat Jearim, de donde David finalmente la llevó a Jerusalén. Salomón la colocó en el Sancta Sanctorum del templo que mandó construir. Entonces dijo Salomón: Yahvé, has dicho que habitarías en la oscuridad. Yo he edificado una casa para que sea tu morada, un lugar para tu eterna habitación. Libro de los Reyes, 1, 8, 12, 13. Después de esto, no hay más menciones en los libros históricos, solo leyendas. La tradición menciona la gran cantidad de objetos sagrados que se guardaban en el recinto del templo. Además del famoso Arca de la Alianza, se cree que el templo albergaba otros tesoros y objetos valiosos, como el candelabro de 7 brazos, conocido como menora, y la mesa o espejo de Salomón. La estructura misma del templo incluía 2 columnas llamadas Jaquim y Boaz, que según algunas fuentes, podrían haber contenido información de gran importancia grabada en sus paredes. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los templarios, el templo ya había sido saqueado en varias ocasiones. Del expolio por parte de los persas,
bajo Nabucodonosor II, no se conserva ningún documento que haga referencia al tesoro. Tampoco sabemos si este fue recuperado por parte de Ciro II o si permaneció oculto en Jerusalén durante ese tiempo. No se tiene más información hasta que Tito y sus legiones romanas arrasaron la ciudad en el año 70, y aunque no se sabe con certeza cuál fue el botín obtenido en ese saqueo, se menciona el traslado de la menora y la mesa de Salomón. Sin embargo, hay indicios que sugieren que el elemento más importante del tesoro del templo, el Arca de la Alianza, fue escondido por los hebreos en un refugio preparado para situaciones de emergencia. El sabio árabe Maimónides menciona la existencia de una cueva secreta bajo el primer templo. Esta gruta, muy profunda, habría sido construida por orden de Salomón mismo, quien, anticipando la futura destrucción del templo, decidió proporcionar un escondite seguro para el arca. Hay otra evidencia de este enterramiento. Los alimentos de las ofrendas entraban en contacto con los rollos sagrados de la Torá, por lo que los sacerdotes se negaban a desecharlos. Se estableció un cementerio de objetos sagrados llamado Genizá, y una antigua tradición afirma que cuando se enterró el arca, el recipiente que contenía el maná también se llevó a la Genizá, ya que había estado en contacto con las tablas de la ley. La frase "habitarías en la oscuridad" pronunciada por Salomón es muy significativa. Sugiere que el rey hebreo se refería a un lugar oculto, a salvo de las miradas y acciones de los hombres. Aunque quizás no fue Salomón en persona, es seguro que en una Jerusalén asediada, el Arca de la Alianza sería el primer objeto en ser ocultado a posibles vencedores. Más de 1000 años después, 9 caballeros realizaron excavaciones secretas en los sótanos del antiguo templo. Surge la pregunta inevitable: ¿buscaban los templarios el arca? Antes de intentar responder a esta pregunta, debemos considerar que podría haber motivado una búsqueda tan extraordinaria en pleno siglo XII, que impulsó a 9 nobles cristianos a llevar a cabo tareas tan extrañas en el corazón de la ciudad santa. Las investigaciones apuntan directamente a Francia y a 2 figuras prominentes: Hugo, conde de Champaña, y San Bernardo de Claraval. Tras varios viajes a Tierra Santa entre 1104 y 1115, Hugo de Champaña estableció contactos con el abad de la Orden del Císter, Esteban Arding, a quien donó tierras donde San Bernardo, quien había ingresado en la orden 3 años antes, fundó la abadía de Claraval. A partir de este momento, los cistercienses, con la ayuda de rabinos judíos, comenzaron a estudiar minuciosamente los textos sagrados hebreos. ¿Podría el conde de Champaña haber encontrado documentos importantes durante sus viajes? Una vez traducidos e interpretados, es posible que se organizara una misión de búsqueda en Jerusalén, para lo cual sería necesario contar con un grupo de hombres devotos y leales. Hugo de Pagns, el primer maestre de la Orden del Temple, oriundo de la región de Troyes en la Champaña, provenía de una familia noble y estaba emparentado con la del conde Hugo, siendo además primo de San Bernardo. Este último, quien se convirtió en el principal defensor de los templarios en Francia, era a su vez sobrino de otro de los fundadores de la orden recién creada, Andrés de Montbard. Como podemos ver, esta relación no es coincidencia. Se ha mencionado que durante los primeros 9 años, los caballeros templarios evitaron cuidadosamente aumentar su pequeña tropa. Como ya hemos señalado anteriormente, esto carecía de lógica si su verdadero propósito era defender los caminos y los santos lugares. Se dice que Salomón fundó una logia de perfección compuesta por maestros, y que 9 caballeros custodiaban con sus espadas los 9 arcos que conducían a la cripta sagrada. 9 caballeros resguardaban el arca, mientras que otros 9 se dedicaban a buscarla. 9 elegidos designados para combatir a los infieles, pero que no participarían en batallas. Estos 9 hombres designados se comportarían como monjes, manteniéndose castos y sin posesiones, sin permitir que nada los desviara de su tarea. La misión estaba por encima de todo. ¿Tan importante es el arca? Y sobre todo, ¿qué es el arca? Según el libro del Éxodo, el arca es un cofre de madera de acacia, recubierto de oro tanto en su interior como en su exterior. Sus dimensiones eran de 135 centímetros de largo por 80 centímetros de alto y ancho,
con 4 querubines cuyas alas se tocaban para formar el trono de Dios. Era tan sagrada que el simple acto de tocarla podía provocar la muerte repentina. Sin embargo, lo verdaderamente importante no era el arca en sí, sino su contenido, un recipiente con el maná, la vara de Aarón y, sobre todo, las tablas de la ley, grabadas en piedra. Las tablas de la ley eran sumamente valiosas, ya que contenían la ley divina, el conocimiento y el poder provenientes de Dios. En ellas estaban inscritas las tablas del testimonio, que incluían la ecuación cósmica, la ley del número, medida y peso que la cábala permitiría descifrar. Poseer las tablas de la ley significaba tener acceso al conocimiento de la ley que regía los mundos. Se comprende entonces que Moisés no engañaba al pueblo hebreo cuando prometía dominio a través de las tablas de la ley. Se empieza a entender por qué Esteban de Ardín y Bernardo de Claraval se dedicaban en su abadía al estudio de los textos hebreos traídos de Jerusalén por Hugo de Champaña. Los textos hebreos eran el tratado de lectura de las piedras, pero si éstas aún existían, se hallaban en algún lugar bajo el templo de Salomón, y alguien tenía que ir a buscarlas. Y aquí es donde entran en acción los templarios. ¿Encontraron los templarios el arca? No se puede dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, algo ocurrió a los 9 años, nuevamente el número 9, después de iniciada la misión. Hugo de Pallins y otros 5 templarios regresaron a Francia. Según la historia oficial, en 1127, Balduino II, rey de Jerusalén, enfrentaba dificultades por falta de combatientes y recurrió a la ayuda del Papa. Deseaba enviar un mensaje de socorro y pidió al maestre templario que fuera su embajador ante el pontífice. Sin embargo, esta solicitud plantea una nueva incoherencia en las funciones de la Orden del Temple. Hugo de Pallins no era consejero ni mensajero del rey, sino el líder de una tropa militar creada para la defensa del nuevo reino cristiano. Resulta sospechoso que Balduino recurriera al caballero templario para esta misión, en lugar de encomendarla a uno de sus embajadores, o a cualquier otro noble de confianza que retornara a su hogar después de cumplir su voto de cruzada. Algo común en la época. No obstante, el rey envió al maestre templario y 6 de sus 9 caballeros, abandonando así sus deberes en ultramar. Esta situación plantea interrogantes sobre el plan detrás de este viaje, posiblemente organizado desde el otro lado por San Bernardo. Esta afirmación no se hace a la ligera. A partir de ese momento, se produjeron grandes cambios que afectaron a la Orden del Temple y a toda Europa. San Bernardo nos da una pista que apoya estas suposiciones. Lo primero que hizo fue gestionar una acogida positiva por parte del Papa Honorio II para Hugo de Pallins y los templarios que le acompañaban, quienes estaban a punto de visitar a Roma. De acuerdo con la propuesta de Bernardo, en la primavera de 1228, se celebró un concilio extraordinario en Troyes. Hasta ese momento, los templarios, aunque acogidos a la regla monástica de San Agustín, eran laicos, pero tras el concilio de Troyes se convirtieron en verdaderos monjes, miembros de una orden religiosa plena y no simplemente una agrupación de caballeros. Además, se encargó al abad de Claraval redactar una regla original para la nueva orden del Temple. La obra se ha llevado a cabo. Los caballeros han sido convocados, bajo la protección del conde de Champaña. Como ya se dejó entrever, 3 años antes, Hugo de Champaña, uno de los más grandes señores feudales de Francia, había abandonado sus tierras y repudiado a su mujer e hijos para unirse a la orden. Las piezas del puzzle empiezan a encajar. A partir de 1130, en Europa irrumpe el estilo gótico. El gótico no es una evolución del románico, aparece de repente y casi siempre en las abadías cistercienses. Si el románico llega a su plenitud después de múltiples mejoramientos a partir del estilo romano y bizantino, el gótico surge de golpe, completo y total. Aparece después de la Primera Cruzada y especialmente tras el retorno de los caballeros templarios con su secreto. Un secreto concerniente a la utilización sagrada, y por así decirlo mágica, de la arquitectura. Ya hemos mencionado antes lo que contenían las piedras de la ley, la misma clave numérica que fue utilizada en la construcción de la Gran Pirámide y del Templo de Salomón.
No hace falta recordar que Moisés vino de Egipto. Toda la cultura egipcia estaba concentrada en los sacerdotes y él era uno de ellos, así que fue instruido en toda la ciencia de los faraones. En la Europa medieval, y durante aproximadamente 150 años, la aplicación de este conocimiento arquitectónico va a manifestarse en la construcción de las grandes catedrales, y es en una de ellas, Chartres, muy cerca de París, donde encontramos una nueva referencia al Arca de la Alianza. Es evidente que la Catedral de Chartres es de estilo gótico. Pues bien, el pórtico norte de dicha catedral se llama Pórtico de los Iniciados. En él se hallan dos columnas esculpidas. En una de ellas se observa un arca que es transportada por una carreta de bueyes, y en la otra podemos ver cómo un hombre cubre el arca con un velo, rodeado por un montón de cadáveres, entre los que destaca un caballero en cota de malla. Las dos columnas, justo debajo de las representaciones, conforman una controvertida leyenda y gamititur archa sederis. Decimos controvertida porque la expresión tal y como está grabada no existe en latín, lo cual es realmente extraño, pero sorprendentemente el único texto plausible, que sería Icamititur archa foederis, se traduce como en este lugar se oculta el Arca de la Alianza. Parece mucha casualidad como para pensar que no hay algo de verdad en todo esto. El gótico va más allá de ser simplemente una innovación técnica en la construcción de templos. Implica la edificación del propio templo. Además de la famosa catedral francesa, la abadía de Rosslyn en Escocia merece especial atención. Después de la disolución de la Orden del Temple, muchos de sus miembros se refugiaron en Escocia, y Rosslyn se convirtió en su último bastión. Se sospecha que podría ser el lugar donde los templarios ocultaron el Arca de la Alianza, junto con otros tesoros, que nunca fueron encontrados. El 25 de octubre de 2016, el Vaticano divulgó un documento que había permanecido oculto en sus archivos durante 700 años. Este documento era el informe oficial de la investigación de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios a principios del siglo XIV. En octubre de 1306, estos caballeros cruzados fueron declarados culpables de idolatría, blasfemia y herejía, y su orden fue disuelta. Algunos de ellos fueron ejecutados en la hoguera, otros encarcelados y la mayoría despojados de sus bienes. Sorprendentemente, el documento revela que la investigación del Vaticano no encontró evidencia de un comportamiento indebido por parte de la orden. Fue el propio Papa Clemente V quien intervino y los declaró herejes, aparentemente motivado por el deseo de apoderarse de sus riquezas, incluidos los rumores sobre tesoros invaluables encontrados en el Templo de Jerusalén tras su saqueo en tiempos antiguos. A pesar de los arrestos y torturas a los líderes templarios, así como de la confiscación de sus tierras, no se halló rastro del legendario tesoro. La mayoría de los historiadores dudan de su existencia. Sin embargo, una de las antiguas reliquias que supuestamente poseían podría estar oculta en Gran Bretaña. Aunque muchos templarios fueron apresados en 1306, algunos lograron escapar y evitar la captura. Como se puede observar, todo lo relacionado con los templarios es un enigma constante. Estos enigmas, en muchas ocasiones, se remontan a la noche más lejana de los tiempos. Antiguos dioses de otras religiones, ritos ancestrales perdidos, objetos sagrados milenarios, alquimia, brujería. Todos estos elementos se entrelazan con los pobres caballeros de Cristo. Es posible que todo ello sea simplemente fantasía, pero nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué conocimiento oculto tenían los templarios? ¿Cuál era la extensión de su saber? Quizás algún día lo descubramos, pero mientras tanto, debemos conformarnos con lo que nos relatan las leyendas. El Arca de la Alianza, portadora de misterios ancestrales y símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo divino, nos recuerda que en la búsqueda de lo sagrado, debemos ser custodios de la sabiduría y la humildad, reconociendo la importancia de preservar la historia para las generaciones venideras. En la oscuridad de los tiempos, cuando el destino pende en la balanza, recordemos el legado de los templarios y la esencia del Arca de la Alianza. En la perseverancia y la fe radica la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Que su ejemplo nos inspire a forjar nuestro propio camino hacia la verdad y la redención, guiados por la luz de la sabiduría y el propósito supremo de la humanidad.
Si este recorrido por la fascinante historia del Arca de la Alianza y los Templarios te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.